buenas tardes o buenas tardes, estudiantes de quinto grado de primaria, semana número 16, día 2. Resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. La meta es interpretar la información obtenida a partir de la aplicación de una entrevista a familiares o personas del barrio o comunidad sobre la discriminación, así como justificar tus compromisos para contribuir a la disminución de esta problemática. Para iniciar la actividad te invitamos a leer el siguiente titular. El Ministerio de Cultura: la discriminación es un problema público en el Perú. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, la ministra hizo un llamamiento a los peruanos a valorar la diversidad cultural de su país y asumir una posición firme contra el racismo y la discriminación racial. Luego reflexiona y responde: ¿qué sabes de la discriminación? ¿Por qué se dice que la discriminación es un problema público en el Perú? Les dejo a ustedes para que puedan contestar y conversar con un familiar quien nos está acompañando. Tus reflexiones son muy importantes y para continuar conociendo y reflexionando más como parte de la investigación que vienes realizando sobre los desafíos o retos que implica la diversidad cultural en nuestro país, tendrás que indagar cómo en tu familia, en tu comunidad o en tu barrio si se presenta la discriminación. Para ello realizarás una entrevista a 10 personas y con la información recogida deberás elaborar un gráfico de barras e interpretarlo. Luego escribirás tus compromisos argumentando sobre qué hacer para disminuir la discriminación en tu familia, comunidad o barrio. Lo primero que tenemos que hacer es proporcionarnos de una ficha de entrevista. Y acá tenemos la ficha de entrevista. A continuación, vamos a volver a leer el problema y responder oralmente las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? De indagar cómo en tu familia, comunidad o barrio se presenta la discriminación. ¿Qué información te proporciona? La información que nos proporcionan es que tenemos que hacer una entrevista a 10 personas. ¿Y qué te solicitan? Me solicitan elaborar un gráfico de barras, luego vamos a interpretar y finalmente escribiremos los compromisos que se tienen que hacer según el gráfico. Uno ya. Hola, ¿cómo están? Muy Si bien. llegaste hasta aquí, házmelo saber dejando un like y suscríbete para más videos. Nos vemos. Muy bien. Chao, chao. Ahora te invitamos a pensar en una estrategia para entrevistar a 10 personas y obtener datos sobre la discriminación. Organiza los pasos que seguirás para resolver el problema. Usa unas hojas de reuso o en tu cuaderno para realizar anotaciones y algún otro material de apoyo. Para ello, recuerda lo que aprendiste. Por ejemplo, organizar la información en tablas. Luego vas a resolver el problema ejecutando la estrategia y los pasos pensados. Vamos, tú sí puedes. Estudiante de quinto grado de primaria. Primer paso. Isabela volvió a leer el problema e identificó lo que le solicitaron de esta forma.
Y lo primero fue que tenía que aplicar la ficha de entrevista a 10 personas. Esta ficha, ustedes estudiantes, lo aplicarán en su familia a 10 personas. Bien. Construir una tabla para registrar las respuestas. Una vez que ustedes han tenido esa ficha de entrevista, lo van a colocar aquí. Preguntas las colocarán en este lado, que en total son 5. Luego, ¿qué pasó? La primera entrevista fue Andrés. Andrés que contestó en la primera pregunta y colocarán un sí o un no de ser el caso. Entonces, como tercer paso, es que una vez que ella ha conversado con cada uno de sus familiares que viven con ella y les comentó que estaban realizando una entrevista sobre la discriminación entre las personas y les pidió que respondieran a las preguntas de su entrevista. Ahí está, fue el paso anterior. Y aquí tenemos las respuestas que fueron registradas, ya completas, ¿no? Acá están las 5 preguntas, aquí está Andrés y las que él ha contestado, ¿no? Lo mismo con María, Lucía, Nelson, Victoria, Elmer, Marina, Elena y Luis. Hemos tenido entonces 3, 6, 10 encuestados. Cuarto paso. El cuarto paso es con los datos de la tabla del paso anterior, vamos a elaborar una tabla de frecuencias. Y aquí están, ya de forma resumida en esta tabla de frecuencia, los motivos de la discriminación. Y comenzaremos a contar solo los que contestaron sí. Y en el primer ítem, respondieron sí 3 veces. Sobre el color de la piel. El siguiente ítem con respecto a los rasgos faciales, en total fueron 4. Siguiente, lugar de procedencia. ¿Cuántos contestaron sí? 2. Idioma o lengua que habla. 1. En cuanto a sus costumbres, 1. Entonces, aquí tenemos la frecuencia absoluta de las personas que respondieron sí en cada pregunta. Cuarto paso. Con los datos de la tabla del paso anterior que acá tenemos, elabora una tabla de frecuencias y un gráfico de barras. Acá está la tabla de frecuencias. Nos falta el gráfico de barras. Recuerden que para hacer este gráfico necesito la tabla. Y nos damos cuenta que en este eje horizontal está el motivo de la discriminación y el eje vertical la cantidad de personas. Entonces nos damos cuenta que el color de piel hay 3 personas, en cuanto a los rasgos faciales 4, lugar de procedencia 2, idioma que habla 1 y costumbres 1. Y de esta manera hemos realizado el gráfico de barras y la tabla de frecuencias. Al quinto paso. Y en el quinto paso vamos a contestar las preguntas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por su color de piel? ¿Cuántas? 3. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus rasgos faciales? 4. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el lugar de procedencia? 2. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por el idioma o lengua que hablan? 1. Con las preguntas. ¿Cuántas personas se sintieron discriminadas por sus costumbres? 1. ¿Cuál es el motivo de discriminación que con más frecuencia se presenta?
por sus rasgos faciales. ¿Cuál es el motivo de discriminación que se presenta con menos frecuencia? Aquí tenemos el idioma que habla y las costumbres. Sexto, Isabela, basada en esta información obtenida, reflexiona a partir de las siguientes preguntas. ¿Puedo afirmar que la discriminación es un problema de mi comunidad o barrio? ¿Por qué? También escribió sus reflexiones y compromisos. Algunos de ellos son: ¿qué dijo Isabela? Mis compañeras y compañeros tienen distintos rasgos faciales. Siempre los respeto y seguiré respetándolos porque son valiosas y valiosos como yo. Mis amigas y amigos tienen diferentes costumbres, al igual que yo. Por ello los valoro y seguiré tratándolos con respeto. Entonces, en esta parte lo que ha hecho Isabela es interpretar un poco los resultados del gráfico de barras, y ese gráfico de barras, recuerden, salió de la tabla de frecuencia. Gracias por ver el video, deja tu like, no se olviden de suscribirse y si tienen alguna pregunta o sugerencia, déjenla en los comentarios. Gracias.